Hola y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en las ideas de Robert Greene, ¿no? Ese autor de bestsellers que, bueno, se dedica a analizar las estrategias de poder y la naturaleza humana. Exacto. Un autor que genera bastante conversación, diría yo. Totalmente. Y tenemos extractos de una entrevista donde Greene habla de todo un poco, de los conceptos que lo hicieron famoso, de su propia historia. Mm, y de su visión sobre temas como el poder, claro, la seducción, esas complejidades del comportamiento que tanto nos intrigan. Nuestra idea hoy es desentrañar un poco los puntos clave de esa charla. O sea, ¿qué es realmente el poder para Greene? Claro, ¿y cómo funciona eso de la seducción, la influencia? Y sobre todo, ¿qué nos dice esto de nosotros mismos, no? Definitivamente. Es mirar un poco hacia adentro también. Y para arrancar, hay algo que dice que llama la atención enseguida. Greene afirma que algunos de los más grandes seductores, bueno, no eran precisamente guapos, Ajá. y que la seducción es, de hecho, una forma de poder. Una forma elevada, dice él. Sí, una idea potente para empezar. Hay que ver qué hay detrás de eso. Indaguemos ahí. Pero primero, para entender de dónde vienen sus ideas, conozcamos un poquito a Greene. Dale. Creció en Los Ángeles, familia de clase media. Un lector voraz desde chico, pero sobre todo, muy observador de las máscaras que usa la gente. Eso es clave en su obra, la idea de las máscaras. Y tuvo miles de trabajos. O sea, construcción, detective privado, guía turístico, hasta vio clases de inglés en España. Una vida bastante particular antes de escribir. Sí, una trayectoria súper variada. Y es interesante cómo eso lo lleva a escribir las 48 leyes del poder. Porque es fascinante. Él no tenía formación académica en psicología, ni había estado en puestos de alto poder, digamos. Ah, ¿no? ¿Y cómo fue entonces? Fue casi de casualidad, serendipia, como dice él. Estaba trabajando en Italia, en uno de esos tantos empleos, y conoce a un editor holandés. Ajá. Y charlando, le preguntan si tiene ideas para un libro. Y Greene, casi improvisando, empezó a volcar todo lo que había observado durante años, sobre manipulación, política de oficina, los juegos de poder que veía en todos lados, pero especialmente en Hollywood. ¡Wow! Así nomás. Así nomás. Y le dijo algo al editor, que fue clave. ¿Qué cosa? Le dijo, mira, la gente ya no usa pelucas como en la época de Maquiavelo o Luis XIV, pero las dinámicas de poder, esas son iguales, son atemporales. ¡Qué buena observación! O sea, la ambición, la envidia, todo eso sigue igual. Exacto. Desde la corte francesa hasta los CEOs de hoy. Y el editor, claro, vio el potencial ahí mismo. Me imagino. Y para Greene, esto fue crucial. Él estaba en un momento personal muy bajo, con muchas dudas sobre su futuro. Incluso confesó tener pensamientos bastante oscuros. ¡Qué fuerte! O sea, esta oportunidad fue como un salvavidas. Totalmente. Volvió a Los Ángeles, pidió plata prestada a los padres, imagínate la situación, y se puso a escribir la propuesta. Y bueno, así nació el libro que lo definiría. Y vaya si funcionó. Las 48 leyes del poder vendió millones solo en Estados Unidos. Y lo más curioso, que lo comentan en la entrevista, es que las ventas siguieron creciendo años después. Sí, eso es rarísimo en el mundo editorial. Generalmente un libro tiene su pico y después baja. Claro, y no fue por publicidad tradicional, ¿no? Se hizo como de culto, de boca en boca. Exacto. Y el empujón vino de lugares inesperados. Primero, un reality show de boxeadores. ¿En serio? Sí, uno de los participantes lo mencionó. Pero el gran salto fue el mundo del hip hop. Jay-Z, 50 Cent, Drake empezaron a citarlo. ¡Wow! Eso le dio otra dimensión, seguro. Lo llevó a otro nivel de popularidad y digamos de coolness estratégico. Ahora, vamos al fondo. ¿Qué es el poder para Greene según esta entrevista? Porque parece que no es solo cosa de presidentes o grandes jefes. No, para nada. Y acá es donde le da una vuelta interesante. Para él, el poder empieza, por uno mismo, no tanto por dominar a otros. ¿Cómo sería eso? Lo describe más como una sensación interna, casi una necesidad humana básica. La capacidad de entenderte, de controlarte a vos mismo, y desde ahí, sí, tener cierta influencia en tus circunstancias, en tu gente cercana, tus hijos, tu pareja, tus colegas. Entiendo. Control interno primero. Exacto. Y dice que lo opuesto, la sensación de impotencia total, eso es lo verdaderamente miserable.
lo que te corroe y te lleva a la pasividad agresiva, al resentimiento. Tiene sentido. Incluso cita una idea de Malcolm X, que la impotencia absoluta puede corromper tanto o más que el poder absoluto. Fuerte esa idea. Pero entonces, escuchando esto, la pregunta es inevitable. ¿Las leyes son una receta para manipular? ¿Un manual higiénico? Él se adelanta a esa crítica en la entrevista. Aclara que no, que su intención no es que apliques todas las leyes literal y fríamente. Pone el ejemplo de aplastar al enemigo. Claro, esa suena terrible. Dice que el objetivo principal es más bien quitarte la ingenuidad. Que conozcas estas dinámicas, porque existen, te gusten o no. Y conocerlas te protege de cometer errores dolorosos. Como el que él mismo cometió, dice, el de hacer sombra al maestro. Ese mismo. Un error clásico por no entender la psicología del poder, los egos. Dice que la gente tiene egos frágiles, hasta los jefes más seguros, y hay que ser consciente para no herirlos sin querer. Se trata de entender las reglas del juego. Entender el juego aunque no juegue sucio necesariamente. Esa es la idea. Comprender el tablero para poder moverte mejor. Hablemos de algunas leyes que menciona. La ley número 2. Nunca confíes demasiado en los amigos. Aprende a usar a los enemigos. Uf, suena bastante radical. Sí, suena fuerte, pero él la enmarca muy específicamente en lo laboral. Ah, solo en el trabajo. Sí, dice que contratar amigos es un error muy común y a menudo terrible. ¿Por qué? Porque las emociones, la lealtad, el miedo a lastimar, todo eso se mezcla con el objetivo práctico de obtener resultados. Claro, se confunde todo. Exacto. Propone separar bien los tantos, lo personal de lo profesional, al menos en esa decisión. Entendido lo de los amigos. Pero, ¿y la parte de usar a los enemigos? Eso ya es más maquiavélico, ¿no? Bueno, su argumento es estratégico y psicológico. Dice que a veces un antiguo rival al que le das una chance, una oportunidad de colaborar, Ajá. puede estar mucho más motivado para demostrarte su lealtad y su valor que un amigo, que ya da por sentada la relación. Interesante. Juega con la sorpresa, la redención. Exacto. Puede ser un motor muy potente para el compromiso. Es una jugada de ajedrez emocional, si quieres verlo así. Y hablando de jugadas, está la ley 3. Oculta tus intenciones. Esta choca de frente con toda la onda actual de la transparencia total, ¿no? Totalmente. Es un punto de tensión interesante. Y la respuesta de Green, según lo que dice, es matizada. Depende del contexto. O sea, no siempre ocultar. Claro. Con tu equipo dice, tenés que compartir la visión para motivar. Pero en entornos competitivos, negocios, política, revelar todo puede ser un tiro en el pie. Porque te copian o te atacan. Exacto. Los rivales pueden anticiparse o usar tu información en tu contra. Por eso, dice él, la reserva, un cierto misterio, incluso una pista falsa, un arenque rojo, le llama. Son herramientas estratégicas válidas. Entonces, no es mentir por mentir. No, es tener una mentalidad estratégica. Decidir cuándo mostrar tus cartas y cuándo guardarte alguna. Es un equilibrio constante. Green insiste mucho en que estos juegos de poder, las estrategias, no son algo raro, sino parte de cómo funcionamos los humanos, y que todos tenemos un lado oscuro, una sombra. Sí, eso es central en su pensamiento. Y lo aplica incluso a figuras que admiramos por su moralidad, como Gandhi o Martin Luther King, Jr. A ellos también. Señala que, además de líderes morales, eran estrategas brillantes. Cita el ejemplo de Martin Luther King decidiendo incluir niños en una marcha. Una decisión durísima, pero tácticamente muy potente, por el impacto emocional que sabía que iba a generar. Claro, entendiendo el poder de la imagen y la emoción. Exactamente. Y esto conecta con lo que hablábamos antes de las máscaras. Él cita a un sociólogo, Richard Sennett, Ajá. que explicaba que antes, digamos en el siglo XVIII, actuar en público era normal. Era un juego social, consciente, separado de tu vida privada. Y hoy esa línea es más borrosa, ¿no? Se espera como una autenticidad total. Sí, y eso puede ser poco realista. Green pone el ejemplo de 50 Cent, con quien colaboró. Su imagen pública era de tipo duro, pero en persona, dice Green, era amable, considerado. ¿Y cuál es el punto? Que 50 Cent sabía que estaba interpretando un papel para su audiencia. No confundía esa máscara con su identidad real. Pero, ¿no es agotador mantener una fachada?
Mucha gente famosa habla de eso, del peso de la imagen. Green diría que el problema no es usar la máscara, eso es casi inevitable, sino creértela por completo, olvidar que es una máscara. Ah, ok. La clave es la distancia, la autoconciencia. Exacto. Poder jugar el juego social sin perderte en él. Y esto lo liga al narcisismo. Dice algo polémico, que todos tenemos rasgos narcisistas. Todos. Sí, un cierto foco en nosotros mismos, que es, digamos, un mecanismo natural para construir autoestima. El problema es cuando se vuelve extremo, tóxico, y te desconecta de los demás. Y parte de esa autoconciencia entonces es aceptar nuestro lado oscuro, la famosa sombra. Justamente. Ese es un llamado clave en su filosofía, a la humildad, a reconocer nuestras propias fallas, nuestros impulsos menos agradables, la irracionalidad, la agresividad, la vanidad, la envidia. ¿Y para qué reconocerlos? Porque solo así podemos empezar a manejarlos. En vez de reprimir la sombra, que suele salir peor, propone canalizar esa energía. La ira, por ejemplo, usarla para algo productivo, creativo, para luchar por una causa. Interesante enfoque. No negar, sino redirigir. Exacto. Y añade algo más sobre las dificultades. Dice que a veces las infancias difíciles, aunque muy dolorosas, forjan gente muy resiliente, con mucho carisma. Menciona Malcolm X, Marilyn Monroe, JFK. Claro, figuras con vidas complicadas pero muy magnéticas. Mientras que una infancia demasiado cómoda, quizás, no te prepara igual para los golpes de la vida adulta. Toda esta exploración de la estrategia y la naturaleza humana nos lleva a otro de sus grandes temas, el arte de la seducción, que podría parecer algo aparte, pero él lo ve súper conectado con el poder, ¿verdad? Absolutamente conectado. Para él es una forma superior de poder. ¿Superior? ¿Por qué? Porque no obliga, no fuerza. La seducción opera generando placer, interés, fascinación en el otro. Y eso hace que la otra persona baje sus defensas, se vuelva más receptiva a tu influencia, muchas veces sin darse cuenta. Cree que hoy, con las apps de citas y las conexiones rápidas, entender la seducción de verdad te da una ventaja enorme. ¿Y qué es un gran seductor o seductora para él? Ya dijimos que no es solo la pinta. No, para nada. La clave fundamental, dice Green, es estar orientado hacia afuera. Salir de tu propia cabeza, de tus nervios, de le gusto y que digo. Dejar de mirarse el ombligo, digamos. Exactamente. Y meterte de verdad en el mundo de la otra persona. Escucharla activamente, no solo lo que dice, sino lo que no dice. Intentar captar qué le falta, qué desea, qué la hace sentir única. O sea, prestar atención de verdad. Atención profunda, absorber eso y reflejárselo, validarlo. Hacer que alguien se sienta visto y comprendido a ese nivel es, increíblemente poderoso. Porque es muy raro que pase. Tiene lógica. Y lo contrario, el antiseductor. ¿Qué lo define? Menciona varias cosas que matan la seducción. Una es ser moralista o juzgón, en momentos que deberían ser de placer o conexión. El típico aguafiestas. Algo así. Otra es la tacañería. Y no solo de plata, ¿eh? Tacañería de espíritu, de tiempo, de atención, de elogios y algo clave, la inseguridad. ¿Inseguridad? Pero, ¿no se dice que mostrar vulnerabilidad es atractivo? Ahí me confundí un poco. Buena pregunta. Green hace una distinción útil ahí. Una cosa es la vulnerabilidad, la apertura, poder ser afectado por el otro, mostrar una emoción real. Eso sí puede ser seductor. Inspira conexión, empatía. Como la ternura de un cachorro, decías antes. Exacto. Pero otra cosa es la inseguridad. Estar visiblemente atrapado en tu ansiedad, necesitar validación constante. Eso es antiseductor. ¿Por qué? Porque genera incomodidad en el otro. Lo pone en un lugar de tener que cuidarte o tranquilizarte. Levanta barreras, no crea puentes. La vulnerabilidad conecta, la inseguridad repele. Clarísima la diferencia. Bueno, recorrimos bastante. Desde el poder como control interno y manejo social, las máscaras, la sombra, hasta la seducción como esta influencia basada en la atención. Si tuvieras que resumir el hilo conductor de todo esto... Creo que la idea central que nos deja esta charla con Green
Es que, bueno, entender la naturaleza humana sin filtros, sin idealizarla, con sus luces y sombras. Aceptar lo complejo. Exacto. Y combinar eso con una autoconciencia estratégica. Esas son las herramientas clave para navegar las relaciones y sentir que tenés cierto control, cierta agencia en tu propia vida. Es un llamado a observar más, a ser más conscientes. Y nos queda picando una pregunta, ¿no? Algo para pensar después. Si todo esto del poder, las máscaras, la influencia es tan parte nuestra como dice Green, ¿cómo cambia nuestra mirada empezar a verlo conscientemente todos los días? Claro. Y la pregunta del millón. En este escenario donde siempre estamos actuando de alguna forma, ¿qué significa ser auténtico? ¿Es posible? Uf, buena pregunta para cerrar. Algo en qué seguir pensando, definitivamente. Fíjate que el material critica mucho esa idea de que el amor, el romance, tiene que ser fácil, ¿no? Como que no hay que esforzarse. Eso de sé tú mismo y ya está. Bueno, puede ser contraproducente. ¿Contraproducente? ¿Por qué? Claro. Y si no hay esfuerzo, pues el mensaje es bastante negativo. Un mensaje como de desinterés, decís. ¿Cómo? ¿Cómo sería un ejemplo práctico? Pues mira, imagínate la típica primera cita. Desde el punto de vista de una mujer, como lo cuenta la fuente, llega el chico con la ropa de siempre, ¿no? Unos jeans, sin arreglarse mucho, y la lleva a un bar cualquiera genérico. Ujú. Más allá del sitio en sí, el mensaje que manda es, mira, no me importas tanto como para, hacer un pequeño esfuerzo extra. Si ya de entrada te da por sentada, ¿qué te dice eso del futuro? Entiendo. O sea que el esfuerzo es como una señal de que valoras a la otra persona. Justo eso. Y ojo, no es gastar un dineral, ¿eh? Para nada. Es invertir cabeza, creatividad, ponerte algo cuidado, elegir un sitio con un poco de intención, aunque sea raro, pero que se note que lo pensaste. Eso comunica valor. Es parte del juego de la seducción. Mostrar que estás dispuesto a invertir algo. Hay una anécdota en la fuente que me llamó la atención. Eso de usar un cupón de descuento en la primera cita. ¿Por qué es tan antiseductivo? Uf. Sí, es que, a ver, en otro momento, qué sé yo, puede ser hasta inteligente financieramente, ¿no? Pero en una primera cita, se lee como tacañería de espíritu. De espíritu. Sí, porque la seducción funciona con gestos, ¿entiendes? Y ese gesto en particular dice, rigidez, poca generosidad, es como si dijeras, tú no vales la pena ni para soltar un poquito la billetera, ¿no? Para esos 10 euros extra. Sugiere que eres alguien apretado, calculador, y eso pues raramente atrae cuando buscas conectar. Entendido. También se dice que los chicos jóvenes hoy lo tienen más complicado en esto. Sí, se reconoce que hay una dificultad real ahí. Y la fuente sugiere que en parte viene de expectativas que no son realistas, ¿sabes? Alimentadas a lo mejor por el porno en Internet, que te vende el sexo como algo, inmediato, fácil. Claro. Ya a eso le sumas que pasar tanto tiempo en pantallas, pues como que te atrofia un poco las habilidades sociales, ¿no? Las que necesitas para hablar cara a cara, para leer esas señales sutiles de las que hablábamos. O sea que la seducción no es un truco rápido que aprendes en una app y ya. ¿Qué va? Para nada. Necesita esfuerzo, pensar en la otra persona, paciencia y, esto es clave, estar dispuesto a que te digan que no. Uf, el rechazo. Claro. Implica aprender a conectar de verdad, a entender, a leer a la gente, sobre todo su lenguaje no verbal. Es un arte que se aprende en la calle, digamos, no en lo virtual. Y hablando de señales, la fuente le da muchísima importancia al lenguaje corporal, ¿verdad? Casi como si fuera otro idioma. ¿Qué es lo más revelador que dice sobre eso? Es que su papel es fundamental. Piensa que evolucionó muchísimo antes que las palabras. Para nuestros antepasados y para nosotros de bebés, leer el cuerpo era sobrevivir, literalmente. Entender intenciones, saber si te aceptaban, si te cuidaban. Los niños chicos son unos genios en eso. ¿Y por qué se nos olvida esa habilidad? Pues, en gran parte porque nos enfocamos mucho en las palabras y a menudo en nosotros mismos, ¿no? Nos volvemos más egocéntricos, digamos, y dejamos de prestar esa atención fina al entorno. Pero el cuerpo casi nunca miente del todo.
Las palabras sí pueden engañar fácil. Alguien te puede decir, qué buena idea, con una sonrisa que, si te fijas bien, es súper tensa y dice lo contrario. Y se puede notar la diferencia entre una sonrisa falsa y una de verdad. Sí, se nota bastante si prestas atención. La sonrisa falsa suele ser solo de boca, ¿sabes? Tensa. La de verdad ilumina toda la cara. Los ojos como que se achinan un poquito, brillan, salen arruguitas alrededor. Aprender a ver eso es útil, bueno, en todo. Y la voz también cuenta. Muchísimo. La voz es una chismosa del estado interno. El tono, la velocidad. Hablar muy rápido casi siempre es nerviosismo, ansiedad. Cierto. Ni los mejores actores pueden ocultar del todo la tensión en la voz cuando están bajo presión. Escuchar la musiquita de la voz más allá de las palabras te da un montón de información. También se menciona la postura, los gestos. Claro. La postura puede mostrar estatus. Piensa en una reunión. Los empleados, inclinados hacia adelante, atentos, tensos. Y el jefe, quizás echado para atrás, ocupando espacio, ¿no? Proyectando control. Ajá. Y los gestos igual. Si los pies de alguien apuntan hacia ti mientras habla, está conectado. Si apuntan a la puerta, inconscientemente busca irse. Y esto se puede aprender, como si fuera un idioma. Totalmente. La fuente cuenta el caso de Milton Erickson, el psicoterapeuta famoso. Ah, ¿sí? Quedó paralizado por la polio de joven, casi no se podía mover, y por pura necesidad, y aburrimiento también, se pasó horas y horas observando a la gente a su alrededor. Se volvió un maestro absoluto leyendo el lenguaje corporal. Aprendió ese idioma a base de mirar y practicar. Es una habilidad que se desarrolla. Y esa habilidad para leer a los demás se conecta con cómo proyectamos nuestra propia seguridad, ¿no? Lo que nos lleva a la confianza genuina. La fuente insiste mucho en que eso no se puede fingir. Exacto. El intentar parecer seguro, la fanfarronería. Se nota bastante fácil, de hecho. El lenguaje corporal, las microexpresiones, esas cositas que se escapan en la cara, delatan la inseguridad que hay debajo. Y la fuente sugiere que las mujeres en particular suelen ser muy buenas detectando eso. Vale. Entonces, si no se puede fingir, bien, ¿de dónde sale la confianza de verdad, la auténtica? Según esta visión. Pues viene de una base sólida, de cosas que has conseguido, de habilidades que has desarrollado con esfuerzo, de metas que has alcanzado. Se construye haciendo cosas, con la acción. Entiendo. Por eso es más difícil tener una confianza así profunda, a los 21 años, por ejemplo. ¿En qué se basaría? Quizás en ser atractivo, si tienes suerte, o en ser bueno en un deporte, tocando un instrumento, si has creado algo. Pero siempre se basa en competencias reales. Eso como que desmonta un poco el mito de que solo la gente guapa puede seducir, tener éxito social, ¿no? Totalmente. La fuente lo dice clarísimo. Menciona que algunos de los seductores más grandes de la historia, hombres y mujeres, no eran precisamente modelos de belleza. Es mucho más un tema de psicología, de cómo te plantas en el mundo, de la energía y la seguridad que transmites. Ostras. Cita a Errol Flynn, el actor, como un caso de estudio. Sí, que tenía fama de ser muy exitoso con las mujeres. Y una actriz que lo conoció bien dijo que su secreto era una relajación, una comodidad consigo mismo tan profunda que era casi como embriagadora para los demás. ¿En serio? Sí, dijo que estar con él era como tomarse 2 martinis. Esa autenticidad relajada, ese estar de verdad a gusto contigo mismo, es increíblemente atractivo. Y volvemos a conectar con el lenguaje corporal. Claro, naturalmente. La confianza real se nota sola, en gestos abiertos, relajados, positivos. Si intentas controlar cada movimiento a propósito, no cruzar los brazos, mirar a los ojos, sonreír, pero por dentro estás insegura. Se nota forzado. Exacto. Es agotador y se ve artificial, como un robot. Es mucho más efectivo trabajar primero el sentimiento interno de seguridad, de tranquilidad. Y entonces el lenguaje corporal positivo sale solo. El camino es de adentro hacia afuera. Fascinante. Luego la conversación va hacia algo más profundo, ¿no? La búsqueda de propósito, lo que llama la tarea vital.
Y parece que tiene una opinión un poco particular sobre la palabra pasión. Sí, la verdad es que el autor como que no le gusta mucho esa palabra, pasión, que está tan de moda. Dice que para ser realmente bueno en algo importante, necesitas no solo que te interese, sino tiempo, esfuerzo constante y sobre todo pasar por momentos de aburrimiento, de rutina. Piensa en aprender a tocar un instrumento, horas y horas de escalas, ejercicios repetitivos. Eso no es pasión todo el tiempo, ¿sabes? La satisfacción de verdad, la profunda, viene después, cuando ya tienes la habilidad. Se ilustra con Stevie Wonder, ¿no? Justo. Cuenta una anécdota de verlo improvisar al piano, ciego, en una cena. Una demostración brutal del poder de miles y miles de horas de práctica. Impresionante. Y aunque era un niño prodigio, firmó con Motown a los 11 y practicaba sin parar. No era solo pasión lo que tenía, era un amor por el piano, una conexión tan bestia que le permitió aguantar toda la parte tediosa del aprendizaje. Entonces, ¿qué es exactamente esa tarea vital? ¿En qué se diferencia de que simplemente te guste algo? Es encontrar esa conexión única, profunda, con algo que encaja con tus inclinaciones más íntimas. Puede ser algo con las manos, con el cuerpo, visual, con las palabras. Es sentir que hay un ajuste natural, casi como si estuviera hecho para ti. Ajá. La fuente cuenta cómo el entrevistado sintió eso con las palabras a los 8 años. Se trata de seguir ese camino, aunque sea aburrido o difícil a veces, porque no hacerlo te haría sentir fatal, desconectada de ti misma. Y se recalca que la década de los 20 es clave para esto. Sí, se considera fundamental. Es el momento ideal para explorar, buscar eso que te llama tanto y empezar a pillar las habilidades básicas. No es tener un plan perfecto desde el día 1, Es encontrar una dirección. Si sientes que lo tuyo son las palabras, pues pruebas a escribir novelas o periodismo o guiones. Lo importante es empezar a andar por ahí y construir herramientas. O sea que el objetivo final no es buscar el placer constante en lo que haces. No, es hallar una conexión tan fuerte que te aguante cuando las cosas se ponen feas o monótonas. Algo tan tuyo que no hacerlo sería como traicionarte, te haría sentir alienada. Para la persona entrevistada, por ejemplo, no escribir habría sido insoportable. Queda muy claro. Y para alguien que está justo en esa etapa de empezar, de aprender, ¿qué consejo práctico da la fuente al elegir, por ejemplo, un primer trabajo? El consejo es súper directo. Prioriza siempre, siempre el aprendizaje por encima del sueldo al principio. Siempre. Siempre. Si tienes 2 ofertas, una en un taller chiquito, donde vas a aprender del dueño, vas a hacer de todo, aunque paguen menos, y otra en una empresa enorme, con mejor sueldo, pero un puesto súper limitado y poco aprendizaje real, elige la primera sin dudar. ¿Por qué esa desconfianza hacia las grandes empresas al inicio? Porque hay un riesgo grande de perderte en la burocracia, ¿sabes? De tener tareas tan divididas que no ves el cuadro completo, menos responsabilidad directa y al final gastas más energía en política interna que en aprender el oficio. Entiendo. En esa etapa es mejor ganar un poco menos, pero aprender a lo bestia, tener responsabilidad de verdad y entender cómo funcionan las cosas desde abajo. Habla de adoptar una mentalidad de observación profunda al empezar. Sí, eso es clave. Es entrar a un sitio nuevo como una esponja. Olvídate de impresionar a nadie. Enfócate totalmente hacia afuera. Mira todo. ¿Cómo se relaciona la gente? ¿Qué habilidades son las importantes de verdad? ¿Qué errores cometen otros? ¿A quién te gustaría parecerte? Absorbe la cultura, las dinámicas, antes de intentar destacar. Y después de mirar, ¿qué toca hacer? Fundamental. El cerebro aprende haciendo, con la práctica, repitiendo. La fuente insiste mucho en la conexión cerebro-mano. ¿Recuerda cómo aprendimos a hacer herramientas? ¿O cómo aprendían los aprendices antes? Mirar al maestro y luego copiar, una y otra vez. Hay que ir a favor de cómo funciona el cerebro, que fije el conocimiento con la acción, con la experiencia directa, no solo leyendo o pensando. La conversación luego da un giro muy personal, ¿no? Habla de una experiencia de salud muy fuerte, un derrame cerebral. Aunque es duro, ¿qué lecciones importantes saca de ahí? Sí, fue una experiencia súper límite en 2018. Aparentemente una mezcla de cosas la provocó y el resultado fue, un coma corto y parálisis del lado izquierdo. Le afectó cosas básicas para él.
Nadar, andar en bici, caminar mucho, incluso teclear bien. Un golpe tremendo. ¿Y cómo manejó el impacto psicológico de algo así? Pues cuenta que al principio hubo como una fase de ilusión, ¿no? De pensar que se recuperaría rápido y total. Pero claro, al ver que el progreso era lento y que quizás algunas cosas no volverían a ser igual, ahí vino una etapa de depresión, de frustración muy grande. Me imagino. Tareas simples como atarse los zapatos, abotonarse, cortar la comida, se volvieron un mundo. Y eso le dio una sensación muy fuerte de perder la independencia. Mencionas que eso le hizo más empática. Muchísimo más, pero de forma visceral. Ya no era entender con la cabeza lo que es una discapacidad o depender de otros, sino sentirlo en el cuerpo. Empezó a valorar cosas que antes ni pensaba, como poder sacar al perro a pasear. Le dio una conexión física con lo vulnerables que somos, con lo que significa necesitar ayuda. ¿Y qué estrategias le sirvieron para sobrellevar eso? Fueron varias cosas juntas. La escritura fue como su salvavidas, le daba un propósito, mantenía la mente activa. La meditación zen, que ya practicaba, le ayudó a encontrar calma, a estar en el presente, a manejar los pensamientos negativos. Importante eso. Sí. Y también poner las cosas en perspectiva. Recordar que siempre hay gente peor, no para sentirse menos mal, sino para agradecer lo que sí tenía. Y fundamental, el apoyo de su esposa fue indispensable. Dice que sin ella no lo habría logrado. La conexión humana. Le cambió su visión de la vida de la gente. Curiosamente, dice que no lo volvió más optimista sobre el futuro en general. De hecho, le preocupan cosas de la tecnología y tal. Pero sí le hizo mucho más empática a nivel personal. Entiendo. La esperanza sugiere quizás venga de que los jóvenes se rebelen un poco contra tanta virtualidad y busquen más conexión real. Aunque es pesimista, cuenta un sueño que tuvo sobre un futuro mejor en 2072 que le dejó como una sensación de posibilidad. Bueno, hemos pasado por un montón de temas, desde ponerle ganas a las relaciones, el poder de lo que no decimos con palabras, cómo la confianza se construye haciendo cosas. La búsqueda de un propósito que no es solo pasión, cómo aprendemos mejor en la práctica. Y al final, las lecciones que te puede dar un golpe duro como ese. Sí, la verdad es que son ideas que juntas, bueno, te dan como un mapa interesante para moverte en las relaciones, en tu propio crecimiento, en buscarle un sentido a las cosas, sobre todo cuando hay dificultades o no sabes bien para dónde tirar. Y para cerrar, una idea final que nos deja todo esto. Con tanto énfasis en el hacer para ganar confianza y maestría, ¿qué pequeña acción concreta, quizá una que nos dé un poco de cosa o requiere un esfuercito extra, podríamos empezar hoy mismo para cultivar esa habilidad o esa seguridad que buscamos, en vez de quedarnos solo dándole vueltas en la cabeza? Buena pregunta para reflexionar. Con eso, pues terminamos esta exploración.